Welcome, church, to Sunday, the 30th of August. Can you believe that, Chris? I can't believe it. The 30th of August. We are. So far in the year, it's just flown. It has flown, and we want to welcome everybody to church this morning, wherever you are. Yes. Wherever you are. And we've got this morning's service, we're going to talk about being perfect. Mm-hmm. Being perfect. And I want to share just a passage of scripture that Jesus was sharing with his disciples. And then I'll ask Chris to pray. But get ready for a service where we're going to sing and worship the Lord together wherever you are. Amen. But have a Bible open as well. Okay, so in Matthew chapter 5, verse 43, it says, "You have heard the law that says, love your neighbor and hate your enemy. But I say, love your enemies, pray for those who persecute you. In that way, you will be acting as the true children of your Father in heaven. For he gives his sunlight to both the evil and the good. He sends rain on the just and on the unjust alike. If you love only those who love you, what reward is there for that? Even corrupt tax collectors do that much. If you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even pagans do that. But you are to be perfect. You are to be perfect, even as your Father in heaven is perfect." And we're going to be looking and concentrating on that word, perfect, this morning. Amen. Chris, yes. Why don't you open in prayer? Okay. Lord, we just thank you for this scripture that has been read. Yes. Father, help us to be perfect as you are perfect. Help us to go that extra mile, to not just do what's expected, but to go beyond what is expected, to be true followers of Jesus Christ, where we can say that we are salt and we are light wherever we go. Lord, thank you for this morning. Thank you for this scripture. Thank you for the word that you have prepared for us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So let's worship the Lord together. Okay. Praise God. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué gusto una vez más de poder llegar a cada uno de ustedes. Esta mañana queremos cambiar nuestra tristeza por gozo en el Señor. Amén. Cante conmigo. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Digamos amén juntos. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche, Dios del gozo viene la mañana. Digámosle, cambiaré mi vergüenza, cambiaré mi tristeza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Digámosle sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues sé a quién voy. En su gozo fuerte soy.
Aunque triste la noche y usted pronto viene la mañana. Vamos, iglesia. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Digámosle. La 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 la. Ahora le toca a ustedes. Digámosle. La 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 la. Sí, Señor. La 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 la. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias, Padre. Te alabamos esta mañana, nos gozamos en tu presencia, Señor. Digámosle, cambiemos nuestras tristezas. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Digámosle, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. La 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 la. Gracias, Cristo, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Aleluya, amén. Well, welcome, church. Bienvenida, iglesia. Welcome to another Sunday morning service. Bienvenido a otro servicio más de los días domingos. And if you're watching for the first time, I hope you've enjoyed it so far, and stay and hear the singers worship again, and stay and listen to the word. Y si te has conectado con nosotros por primera vez, esperamos y te invitamos a que continúes escuchando las alabanzas y que continúes con nosotros. Well, we are now in week 4 of our lockdown here in Melbourne, particularly, or Victoria. Sí, bueno, como ya todos saben, aquí en Melbourne, Victoria, estamos ya en la semana 4 de este lockdown que tenemos. A couple more to go when it's over, we hope. Esperamos que solamente nos queden 2 más y ya esto termine. Then maybe stage 3 and 2, let's hope so. Y esperamos que podamos, volver al stage 3, después el 2, perdón, y salir de esto. Okay, well, last week I mentioned about praise points. La semana pasada, si recuerdan, les dije y les mencioné algo acerca de las oraciones, cuando estamos orando los unos por los otros. Yeah, we're so good at praying for each other and sharing our needs, which is great. Ha sido tan lindo ver cómo estamos orando los unos por los otros y compartiendo las necesidades con la familia. But sharing the good news, the answers to prayer, our praise points, we want to do that.
Pero aún más queremos animarles a que podamos darnos a conocer cuando Dios responde una oración, que lo compartamos porque eso nos anima. Now, Cecilia, you've got a praise point for us this morning, so you can say it in Spanish and in English. Okay. Sí, la verdad es que especialmente a través del WhatsApp con la familia de la iglesia, les pedí ya quizás un par de semanas atrás, les pedí la oración. With the family of the church through WhatsApp, I asked the family of the church to help me with a prayer need for a friend, a very dear friend of mine in Chile, who his ex-husband and daughter was actually diagnosed with COVID. Les pedí a la iglesia a través del WhatsApp que me ayudaran a orar por una amiga mía muy querida que su ex esposo y hija fueron diagnosticados con el COVID y estaban muy graves. Entonces, ¿qué pasó? Que como estamos haciendo el estudio bíblico con ella, estamos estudiando el libro de Juan, ella me pidió oración y yo lo compartí con la iglesia y hace solamente un par de días ella me contactó y me dijo, dale la gracia a la iglesia porque mi esposo y mi hija ya salieron del hospital y eso fue realmente algo maravilloso. So what happened is that my friend sent me a message asking for prayer, and how wonderful is God, because she's been studying the Bible with me online. We've studied the book of John, and she said it to me, please help me to pray. My dear ones, I'm very, very sick. And she texted me not long ago to say that her ex-husband and her daughter are actually out of hospital. And God responded the prayer, and that has really helped her faith. Amen. Y como Dios respondió la oración, eso ha animado mucho su fe. Así que gracias, iglesia. Thank you, church. You know, I'm smiling. You know why? That's great news. But I reckon, I don't speak Spanish, but I reckon I could have translated for you then. I understood everything perfectly. Dice que se está sonriendo porque entendió casi todo lo que yo hablé en español y lo podía haber traducido ella. Muy bien. Well, that's great. Well, listen, so again, send your praise points through. That will be great to share with the whole church. Y obviamente les animamos, si tienen necesidades, oración, alguna necesidad, por favor mándenla para que podamos orar juntos. And church, continue to pray, continue to call each other and encourage each other. Iglesia, por favor continúen llamándose los unos a los otros, orando por los unos a los otros. I'm blessed when I see all those messages on our WhatsApp, our church WhatsApp. It's great to see you all praying and caring for each other. Me bendice mucho el ver todos los mensajes que siempre están saliendo en el WhatsApp de la iglesia. And also the birthday messages, everything, it's great. Y todo es lindo, aún los saludos de cumpleaños que nos estamos dando, todo es hermoso. Amen. It's great to belong to the family of God. Es muy lindo pertenecer a la familia de Dios. Now I just want to remind you, your tithes and offerings, our bank details are coming on screen now. Una vez más, solamente agradecerles por vuestros diezmos y ofrendas. Los datos aparecen en la pantalla. Gracias por seguir apoyando a la iglesia. And now we're going to go back to our music ministry. Join us with the worship team as we continue to praise God this morning. Y ahora vamos a continuar con la alabanza, la adoración, y únete a nosotros mientras seguimos alabando al Señor en esta mañana. God bless you. Que Dios les bendiga. In the darkness we were waiting, without hope and without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law
in their tunes, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are restored, and the Church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel and shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Well, church, I want to ask a question. Bueno, iglesia, quisiera hacer una pregunta. Do we have any perfect people viewing us today? ¿Tenemos alguna persona perfecta que nos esté mirando hoy? Okay, before you put your hands up too quickly, please listen to this message. Y antes de que levantes tu mano así rapidito, por favor, quiero que escuches este mensaje. Jesus said that we must be perfect. Jesucristo dijo lo siguiente: necesitamos ser perfectos. So I want to say to all of those who are viewing us this morning, you must be perfect. Entonces yo quiero decirle a todos aquellos que nos están mirando hoy, tienes que ser perfecto. And having thought about that, I want to take my message from Matthew chapter 5, verses 17 to 20. Y el pensar en esto, quiero decirles que quiero llevar mi mensaje hoy en el libro de Mateos, capítulo 5, de los versículos 17 al 20. Okay, this is the famous Sermon on the Mount, and Jesus is, after the Beatitudes, he challenges all those who are listening to become perfect. Y esto realmente es el mensaje que quizás hemos escuchado muchas veces de las bienaventuranzas, del mensaje en el monte. Verse 17 of chapter 5 says this: "Don't misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets. No, I came to accomplish their purpose. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not even the smallest detail of God's law will disappear until its purpose is achieved." In verse 19, "So if you ignore the least commandment and teach others to do the same, you will be called the least in the kingdom of heaven. But anyone who obeys God's law and teaches them will be called great in the kingdom of heaven." And verse 20 says this: "But I warn you, unless your righteousness is better than the righteousness of the teachers of the religious law and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven." Wow. Mateo 5 del 17 al 20 dice así: "No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo." Yes, you must be perfect. Así es verdad, tienes que ser perfecto.
Boy, that's a pretty high bar, pretty high standard to achieve. Perfection. Can anybody achieve perfection? Bueno, la verdad es que es una vara bien alta, ¿verdad? ¿Quién puede realmente alcanzar esa perfección? You know, there are all sorts of expectations people place on us, isn't it? Y la verdad es que estamos rodeados de un mundo que está lleno de expectaciones que los demás ponen en nosotros. Things that you've probably heard from your parents. Why can't you be like so-and-so? Y quizás lo has escuchado aún de tus propios padres. ¿Por qué no puedes ser como tal y tal persona? There are also personal expectations. If only I could be like so-and-so. Y también hay esas expectativas personales que nos decimos a nosotros mismos. Si solo yo pudiera ser como aquel o aquella persona. If only I had the perfect job. Si solo yo tuviera ese trabajo perfecto. Things would be different. Las cosas serían diferentes para mí. I'm looking for the perfect woman. Estoy buscando por la mujer perfecta. Keep looking, brother and sister. Keep looking. When we get to heaven, you might find the perfect person. Que sigas buscando, sigue buscando. Quizás cuando llegues al cielo encontrarás a aquella persona perfecta. Keep looking as well for the perfect church. También sigue buscando aquella iglesia perfecta. The church will be perfect when we're in heaven. Porque la iglesia será perfecta cuando tú y yo estemos en el cielo. There are also expectations before God. Y también hay algunas expectativas delante de Dios. Personal expectations, you know, where I'm trying to be good. Como aquellas expectativas personales. Estoy tratando de ser bueno. But I'm finding it that it's actually impossible to be perfect. Pero me doy cuenta que es casi imposible ser perfecto. So why should I even try? Entonces, ¿por qué debo de seguir intentándolo? Why should God accept me? ¿Y por qué debería Dios de aceptarme así? Especially when Jesus said that we need to be perfect like our God in heaven. Wow. Y especialmente cuando fue Jesucristo mismo quien dijo que teníamos que ser perfectos como nuestro Dios en el cielo. Now, let's be realistic about all this type of stuff. It is an unreachable goal with the way, with human capacity of thinking. Y quizás tenemos que ser bien realistas con este deseo de alcanzar la perfección, porque realmente quizás es un objetivo casi inalcanzable. You know, it's like as if God has set the bar just too high. Y por lo visto nos llegamos a dar cuenta como que realmente si Dios hubiera puesto esa vara muy alta. I want to say, and I want us all to sort of come back down to earth for a moment, that the reality of this type of perfection, the perfection Jesus is speaking about, is something beyond us. Y quiero que quizás volvamos a la tierra un poquito y pensemos en esto. Y quiero decir algo. Creo que esta realidad de esta perfección, quizás aquí en esta vida, es algo aún más grande que nosotros mismos. Beyond us in the natural. Va más allá de lo nuestro, lo natural. But I want to speak at a different level. I want to speak about the supernatural. Pero yo quiero realmente hablar a otro nivel. Quiero hablar de ese nivel que es sobrenatural. There's another reality. There's another dimension. There's a spiritual reality. Porque hay una realidad que es diferente. Es una realidad y otra dimensión, que es una realidad espiritual. And this spiritual reality renders us the possibility to be perfect before the presence of God. Porque es esta realidad espiritual la que realmente nos va a brindar esa posibilidad de ser perfectos ante la presencia de Dios. You see, in Scripture, because of Jesus, the perfection that God wants from us is something that He provides. Porque se da cuenta, nosotros en la Escritura encontramos esto, encontramos que aquella perfección que Dios quizás quiere de nosotros es algo que Él mismo nos proporciona. Nothing that we can claim that we have earned ourselves. Porque así no hay nada que nosotros podamos decir que lo logramos nosotros mismos. So when Jesus said, you must be perfect, you know, in the natural, that command seems unreasonable, but in reality, it is achievable. Entonces aquí vamos a lo siguiente, nos damos cuenta que cuando Jesucristo nos dice que tenemos que llegar a ser perfectos, nos damos cuenta que lo natural es un mandamiento que quizás parece inalcanzable, pero en realidad esto puede llegar a ser algo real y se puede lograr. So we have a problem.
Entonces aquí nos encontramos con un problema. We have a problem, and this problem is perfection. Y realmente ese es el problema, la perfección. And often Jesus made this strong appeal about perfection. Y fue muy a menudo que nosotros escuchamos en la palabra o entendemos que Jesucristo hizo este llamado a la perfección. He speaks about it often, and even as we read further on in chapter 5, Y lo habla muchas veces y también lo habla en el capítulo 5. particularly in verse 47. Y quizás aún más en el versículo 47. And we'll read this. If you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even pagans do that. But you are to be perfect, even as your Father in heaven is perfect. Y lo leemos en los versículos 47 y 48, que dice así: si solo eres amable con tus amigos, ¿en qué se diferencia de los demás? Incluso los paganos hacen eso. Pero ustedes deben ser perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. It's interesting because in Scripture, it teaches us that God expects this perfection. Y es muy interesante porque es a través de las Escrituras que nos damos cuenta que Dios también espera que nosotros seamos perfectos. And the problem is that often we hear this phrase, don't worry, he's only made out of flesh and blood. Y quizás ustedes lo han escuchado muchas veces, esta frase que es muy común, que dice así: no te preocupes, si Él está hecho de hueso y carne. That's right, even Christians are made out of flesh and blood. Y es la pura realidad. Aún nosotros los cristianos estamos hechos de carne y hueso. And even Christians at times, they show imperfections. Y es muy real y verdadero. Muchas veces aún los cristianos demuestran aquella imperfección. If you don't believe me, if you're sitting next to someone at home, pinch them and see whether they react. Obviously, they will react. In other words, they're made out of flesh and blood like you and I. Y si no, pruébalo en casa y quizás darle un pellizcón a alguien que esté a tu lado y vas a dar cuenta cómo reacciona. Y estoy muy seguro que aquella reacción será una reacción de carne y huesos. I mean, even Christians make mistakes, and those mistakes, often we should call them sins. Aún es verdad, aún los cristianos cometen errores y esos errores que se cometen nosotros les llamamos pecados. So when Jesus made this declaration that we must be perfect like our Father in heaven is perfect, what did he mean? Entonces vamos a lo siguiente. Cuando Jesucristo hizo esta declaración que dice que nosotros debemos ser perfectos de la misma manera que nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿qué es lo que entonces Jesús nos quiso decir? Let's have a closer look at this discourse, what he was saying. Vamos a echar un vistazo más cercano a lo que realmente Jesús quiso decir. Now, as I mentioned earlier on, this was part of that great message, the Sermon on the Mount. Como ya lo dije anteriormente, lo que yo estoy hablando hoy es parte de aquel muy famoso mensaje, el Sermón del Monte. And you look at chapter 5, 6, and 7, you'll realize that there were people following Jesus everywhere. Y cuando te das cuenta y lees Mateo 5, 6, 7, te das cuenta que mucha gente estaba siguiendo a Jesús y le seguía por todos lados. And just before he started to speak in the opening verse 1 of chapter 5, Y antes quizás ellos estaban expectativos a lo que él iba a empezar a hablar en los capítulos 5. it says, one day as he saw the crowds gathering, Jesus went up on the mountainside and sat down. He sat down and his disciples gathered around him and he began to teach them. Entonces esto es lo que encontramos en el Sermón del Monte, en el capítulo 1. Es que cuando vio Jesús que toda la gente le seguía, él lo que hizo fue hacerlo que se sentaran todos para él empezar a hablarle a la multitud. And there were those that were in earshot, not only his disciples, but many others that actually could hear what he was saying. Entonces aquí lo que empezamos a darnos cuenta es que estaban todos un poco quizás confundidos con lo que él comenzó a hablar, no solamente la multitud, pero también sus discípulos. Have a look how Jesus broke convention. Instead of standing like an orator, he sat down and started to share from his heart. Y aquí nos damos cuenta cómo Jesús mismo rompió toda aquella manera de hacer las cosas. Él se sentó en el suelo con ellos y comenzó a hablarles desde su corazón. And there were many that were actually confused and, let's say, away, not having faith in their own religion,
and believed that Jesus had something to share with them. Y quizás había muchos que estaban confundidos, aún quizás confundidos con lo que ellos llamaban a sí mismos de su religión, y estaban quizás confundidos con de la manera en que Jesús les empezó a hablar. And they were sick and tired of being bullied by the Roman Empire, and they wanted someone who could actually be their revolutionary, their leader. Y estaban quizás ya cansados de la manera en que ellos, los romanos, se burlaban muchas veces de ellos, y lo que ellos querían escuchar era a un hombre quizás algo revolucionario, que viniera a cambiar algo. And many of them that were following Jesus thought, oh, this is the man that we can actually follow to lead us out of this situation of being captives under this foreign influence. Y quizás lo que ellos se dieron cuenta y dijeron, este hombre a quien hemos estado siguiendo quizás va a traer algo, va a ayudarnos a salir de esto que hemos estado quizás como prisioneros con este gobierno romano. But instead of talking about rising up and against this foreign power, Jesus started to speak about peace. Pero aquí nos damos cuenta de que en vez de Jesús empezar a hacer o levantarse como un revolucionario, que empezara a hablar en contra de este quizás gobierno romano, él comenzó a hablar acerca de la paz. And he was talking about loving your enemy and also turning the other cheek and all these things. Y lo que comenzó a hablar es acerca de amar a nuestros enemigos y aún más el poner la otra mejilla. And when he got to this part that we read earlier about being perfect like our Father in heaven is perfect, I could just imagine them looking at each other in the face and say, what's he talking about? Y cuando llegó a ese momento en donde él le habla a la multitud y les dice que tienen que ser perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto, me imagino que empezaron a mirarse los unos a los otros y preguntarse, ¿de qué está hablando? But Jesus was talking about a divine perfection which overshadows the individual. Y lo que Jesús estaba hablando era acerca de una perfección que quizás lo que hacía era que la gente se pensara, ¿qué está pasando conmigo mismo? You see, the solution to perfection is not achieved by our means, but it's something which comes from Jesus, comes from God, His perfection. Y lo que él realmente estaba hablando acerca de esa solución, que quizás era la perfección, era algo que no lo podíamos alcanzar nosotros mismos. Es algo que tendría que venir de Jesús. First of all, we need to understand we will never achieve God's standard. Never. Una de las cosas que quizás tenemos que entender es que nosotros nunca vamos a alcanzar ese estándar de Dios. With our human capacities, we will never achieve God's standard. And I just simply say, let's stop trying. Y una vez más lo digo, con nuestra propia humanidad, nosotros nunca vamos a alcanzar ese estándar de Dios. Y quizás aún es necesario de seguir intentándolo. There's nothing we can do to say that we have deserved perfection. No hay nada que nosotros podamos hacer para decir que podemos alcanzar esa perfección. Well, this is so clear in Romans, but also Isaiah, how we've been infected and impure. We've become impure because of sin. Y la verdad es que esto es bien claro en Isaías, que lo dice en Isaías 64. Todos estamos infectados e impuros con el pecado. So this first principle is something that we really need to understand clearly, that we will never achieve God's perfection and we should never try to achieve it with our own strength. Y aquí nos damos cuenta que nosotros nunca alcanzaremos esa perfección, ese estándar de Dios, y que no debemos de tratar de alcanzarlo con nuestros propios méritos. But there is a way of arriving. Pero hay una manera como llegar a ello. Because part of Jesus' message, his Sermon on the Mount, he speaks about being poor in spirit. Y una de las cosas que Jesucristo habla también en el Sermón del Monte es acerca de ser humildes en espíritu. Verse 3 of chapter 5. Y vamos a Mateo 5:3. God blesses those who are poor and realize their need for him, for the kingdom of heaven is theirs. Y en Mateo 5, versículo 3, nos encontramos con esta expresión. Pobre de espíritu significa comprender la necesidad de Dios.
So this expression, being poor in spirit, it doesn't represent a material thing where we are living like paupers materially. It's got to do with an understanding that we need God. Entonces, aquella expresión pobres en espíritu no significa acerca de lo material, de que tenemos que estar materialmente pobres, pero lo que realmente nos da a entender es que tenemos que comprender aquella necesidad que tenemos nosotros de Dios. Understand the need for God. Y poder entender realmente esa necesidad que tenemos nosotros los humanos de Dios. That nothing of spiritual worth exists in the person. Porque no hay nada de valor espiritual que exista en nosotros. That they are bankrupt spiritually when they find themselves in the presence of God. Y la verdad es que nosotros nos llegamos a encontrar en una bancarrota espiritual cuando nos encontramos delante de la presencia de Dios. Being poor in spirit simply means that we empty ourselves of whatever takes the place of God. El hecho de ser pobres espiritualmente nos da a entender que nosotros tenemos que vaciarnos a nosotros mismos de todo lo que ocupa el lugar que Dios tiene que ocupar. That God will bless those that understand that they are in need of God. Y entender que Dios bendecirá a aquellos que llegan a comprender que necesitamos a Dios. Now, I can't receive from God or what God has for me if there is something in my life that is taking His place. Y tenemos que entender esto, no podemos llegar a recibir de Dios o lo que Él tiene para nosotros cuando hay otras cosas que están realmente ocupando ese lugar en mi vida. So we need to understand that we will never achieve God's standard with our own strengths. Y una vez más, tenemos que entender que nunca alcanzaremos ese estándar de Dios con nuestras propias fuerzas. And we need to also understand that we need to empty ourselves of the things that are occupying our spiritual dimension. Y una vez más, entender que necesitamos vaciarnos nosotros mismos de todas esas cosas que ocupan el lugar de Dios, en la dimensión de Él. The other thing we need to understand is this other principle that we need to recognize the condition that we find ourselves in. Y otro principio que también tenemos que reconocer es aquella condición en la cual nosotros nos encontramos. Having a true vision and understanding of ourselves, the condition we're in. Y poder llegar a entender realmente y ser claros en esa visión en la cual nos encontramos nosotros mismos. Isaiah 6:5 says, "Then I said, it's all over. I am doomed, for I am a sinful man. I have filthy lips. I live among a people with filthy lips. Yet I have seen the King, the Lord of heaven's armies." En Isaías 6, versículo 5 dice así: todo ha terminado, estoy condenado porque soy un hombre pecador. Tengo los labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. And this comes to, I come to this other point where we have a very clear understanding of our condition. Aquí nos damos cuenta cómo se llega a una verdadera y clara visión de uno mismo. Not comparing ourselves with others, Aquí nos está comparando con otras personas, but rather doing the right thing and measuring ourselves against God's standard. pero más bien lo que aquí pasa es que no estamos nosotros mismos mirándonos y estamos midiéndonos con el estándar de Dios. I want to bring this other passage to your attention. I'm not going to read it all, but I want to just simply refer to it. Luke chapter 18, verses 9 to 14. Y también quiero que vayamos a otro pasaje, no se leerá entero, pero quiero hacer referencia en el libro de Lucas 18, del 9 al 14. Now, when you get a chance, and I trust you've got a Bible with you as you're following this message, Luke 18, verses 9 to 14, read it, and read it carefully. Y quiero pedirte y espero que tengas una Biblia contigo mientras escuchas esta predicación. Quiero que por favor vaya al libro de Lucas 18, versículos 9 al 14, y por favor lea esto. And Jesus was telling the story of a religious person going into the synagogue, and there was also a tax collector at the back of the synagogue who wouldn't lift his eyes up. Y aquí Jesús está hablando y contando una historia a algunos que tenían gran confianza en sus propias justicias, y hablaba de un hombre que fue al templo.
a orar. The religious person felt that he was pretty good. The tax collector at the back realized his condition and he felt guilty because of the way he was living. Y aquí nos damos cuenta de dos hombres que entraron al templo, uno que era un religioso y el otro que era un recaudador de impuestos, y el cual se dio cuenta de que él era impuro. And this is what it says in verse 13. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow, saying, "Oh God, be merciful to me, for I am a sinner." I tell you, Jesus said, I tell you, this sinner, not the Pharisee or the religious leader, returned he home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Yep, from verse 13. Versículo 13 y 14 dice así: pero el recaudador de impuestos se mantuvo a distancia y ni siquiera se atrevió a levantar los ojos al cielo mientras oraba. En cambio se golpeó el pecho de dolor diciendo: oh Dios, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Les digo que este pecador, no el fariseo, regresó a casa justificado ante Dios, porque los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. At this point, the tax collector had a very clear understanding of himself. Si nos damos cuenta, en este punto, aquel recaudador de impuestos tenía un conocimiento muy claro de sí mismo. And the way was open for change. Y aquel camino estaba abierto para que llegara un cambio. He had a good self-image of himself to approach God. Y lo que aquí vemos es que él tenía una correcta imagen de cómo acercarse a Dios y estaba listo para un cambio. To have his sins forgiven and have the need of a savior. Y él se dio cuenta de que tenía una necesidad de que sus pecados pudieran ser perdonados. So we need to also come to this other point. Let Jesus become your perfection, your justification. Y aquí llegamos a un punto muy importante. Debemos de dejar a Jesús que Él sea nuestra perfección. Look, there are so many passages I could refer to, but let me just read 2 Corinthians 5:21. Hay tantos pasajes bíblicos en los cuales yo podría hacer referencia, pero quiero leer en esta mañana 2 Corintios 5:21. For God made Christ, who never sinned, to be the offering of our sin, so that we could be made right with God through Christ. Y dice así, 2 Corintios 5:21, porque Dios hizo a Cristo, que nunca pecó, para ofrenda por nuestro pecado, para que pudiéramos ser justos con Dios por medio de Cristo. Write these other passages down and read them. Read them because they're going to do you a lot of good. También escriban estos pasajes bíblicos porque si ustedes al leerlos le van a hacer muy bien. Romans 1:17 Romanos 1:17 and Romans 5:17. y también Romanos 5:17. So we want to go quickly through these principles again. We need to understand that we can never achieve God's standard on our own. Y una vez más, vamos acerca de estos principios que hemos estudiado. Tenemos que entender que nunca vamos nosotros mismos a alcanzar ese estándar de Dios. And we need to come to the point of becoming poor in spirit. That is, understanding that there's nothing good in us that can actually achieve God's standard. We need to empty ourselves of ourselves. Y tenemos que entender de llegar a ese punto de poder ser pobres en espíritu, en los cuales tenemos que vaciarnos a nosotros mismos para poder entender y dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer. And also recognizing the condition that we find ourselves in. Y también poder realmente entender y reconocer esa condición en la cual nosotros nos encontramos. And then allow Jesus to become our perfection. Y después poder dejar que Jesucristo venga a ser nuestra perfección. Justification. Y nuestra justificación. You see, this word justified means that one is made perfect. They are right before God. ¿Se dan cuenta que esta palabra justificado significa que llegamos a ser perfectos y estamos justificados delante de Dios? I mean, in a natural, this seems crazy. It seems impossible. How can I become perfect before the presence of God? Y obviamente que esto en lo natural es imposible. ¿Cómo puedo llegar a ser perfecto en lo natural delante de Dios? Not with our own strength, friends.
Pero ya lo sabemos, no es con nuestra propia fuerza, amigos. Something else has to happen. Algo tiene que pasar. And that is that there needs to be a recognition of a greater authority, a greater perfection than ourselves, which we come under. Y eso es donde nos damos cuenta que tiene que haber algo diferente, tiene que haber reconocer de aquella perfección diferente, que no es en nosotros, pero que viene de Jesucristo. We need to be overshadowed by the perfection of Jesus to have that recognition before God. Nosotros realmente tenemos que nosotros llegar al punto de reconocer que esa perfección viene de Dios. Remember, you will never arrive at God's standard by yourself. Recuerda que nunca alcanzarás aquel estándar de perfección de Dios por ti mismo. Must empty yourself, your life of yourself, and realize that you are in need of God. Tienes que llegar al punto de vaciarte a ti mismo y reconocer que tienes una necesidad de Dios. Recognize your true state and being honest with yourself. Y reconocer ese estado en que te encuentras y ser honesto contigo mismo. And allowing Jesus to become your righteousness, your perfection. Y dejar que Jesucristo llegue a ser tu justificación, tu perfección. You know what? Just as many have had patience with me, I must have patience with others. Y de la misma manera que muchos han tenido paciencia conmigo, yo tengo que tener paciencia con otros. I look at my brothers and sisters and I realize I just don't see people, but I see God's perfection. Y cuando yo veo a mis hermanos y amigos, yo no veo a personas, yo veo la justificación de Dios. And I pray and trust that when you look at me, you just don't look at someone who makes mistakes from time to time and does stuff with whatever, but you see God in me. Y yo espero que cuando tú me mires a mí mismo, no veas a aquel humano que se equivoca y hace cosas bien o se equivoca de vez en cuando, pero espero que puedas ver a Dios en mí. Let's start looking at each other with spiritual eyes and seeing the bigger picture, the presence of God upon our brothers and sisters in Christ. Y espero que nos podamos mirar los unos a los otros de una manera, con una visión diferente, más grande, en donde podamos ver la perfección de Dios en nuestros hermanos y hermanas. For you are perfect in Jesus Christ. Porque la verdad es que tú eres perfecto en Jesucristo. Let's pray. Vamos a orar. Father, this is a great truth that we have embraced. Padre, esta es una verdad muy maravillosa la cual hemos alcanzado. And Lord, we say from our hearts, thank you for bringing us to that level of perfection. Y Señor, yo te pido en esta hora y te doy gracias porque usted nos ha ayudado a alcanzar ese nivel de perfección. Lord, we understand and we're realistic about the fact that we're human and we do things at times which displease you. Señor, y te damos gracias en esta hora porque sabemos y entendemos que muchas veces quizás hacemos cosas que no te agradan. But we never want to move away from that covering of Jesus, your Son, who has covered us with his precious blood. Pero nunca nos queremos mover de ese lugar en que Jesucristo nos ha cubierto con su sangre. We thank you, Lord, because we understand that when you look at us, you see your Son Jesus. Y te damos gracias porque sabemos que cuando tú nos miras a nosotros, lo que tú ves es a tu Hijo Jesucristo. And your Son Jesus is perfect. Y tu Hijo Jesucristo, Él es perfecto. Lord, we don't want to be arrogant about this fact, but we simply say thank you for the miracle of salvation. Y Señor, no queremos ser arrogantes con esta realidad, pero solamente sí queremos decirte gracias por la salvación. And it's only by your mercy and grace that we have arrived at that point of perfection. Y es solamente gracias a tu amor y tu misericordia que hemos llegado a ese lugar de perfección. Nothing that we can do with our own strength, but by the strength of Jesus. Nada que nosotros podamos hacer con nuestras propias fuerzas, sino gracias a la fuerza de Jesucristo. Thank you, Lord, once again in your Son's name. Y una vez más te damos gracias, oh Dios, en el nombre de tu Hijo. Amen. Amén. Amen. Amén. And as we often do on our Sunday services and other services and Bible studies, look, we've got the number on the screen now, that number that you can actually text to. Y como siempre lo hacemos cada martes y también así cada domingo, en la pantalla aparecerá ese teléfono al cual usted puede mandar un mensaje. And that number, you can send a message of a prayer request, a particular need, and you would like us to contact you, feel free to do that.
Y ese teléfono que aparece en la pantalla, usted puede enviar un mensaje. Si necesita oración, si necesita ayuda, por favor siéntase libre. Estamos aquí para ayudarles. So what I would like you to do when the next time you look at yourself in the mirror, Y quiero pedirles algo. La próxima vez que usted se mire en el espejo, don't scream, just look at yourself in the mirror, no grite, solamente mírese en el espejo. and notwithstanding all the imperfections of human life, Y no quizás tomando en cuenta todas las imperfecciones de nuestra vida humana, just simply recognize the fact that when God sees you, He sees His Son in you. You are perfect. y realmente solamente mirándote hacia el espejo y recordando que Dios te mira a ti a través de su Hijo y Él ve la perfección de Él en ti. God bless you. Que Dios les bendiga.